Muy buenas noches, mis estimados aprendices. Es un verdadero placer saludarlos. Pues en el día de hoy, pues vamos a finalizar lo que son la unidad de lo que son la naturaleza de las fracciones. Obviamente, pues resolviendo aplicaciones en el diario cotidiano. Es decir, nosotros aprendimos a factorizar los números mediante sus factores primos, aprendimos a calcular lo que es mínimo como múltiplo, el máximo como divisor, y también aprendimos a sumar, restar, multiplicar y dividir las fracciones. Pero la pregunta de oro, la que hacemos todo el tiempo es, ¿para qué esto nos va a servir en la vida? ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, entonces, como usted puede notar en el pizarro, pues vamos a resolver tres ejemplos de aplicaciones. ¿Cuál es el nombre del tema? Pues el nombre del tema se llama Applications of Factors and Fractions, es decir, aplicaciones de factores, ¿qué factores? Los factores primos y las fracciones. Muy bien. Entonces tenemos tres ejercicios, vamos a ir haciendo uno al par del otro, ¿verdad? Obviamente lo vamos a leer en inglés y posteriormente pues lo vamos a traducir. Vamos a comenzar entonces primero con el ejercicio número uno, a ver de qué es lo que se trata, ¿verdad? El ejercicio número uno dice, The U.S. Mint began issuing state quarters in 1999. Supuestamente aquí nos dice que la Casa de Monedas de los Estados Unidos empezó a emitir ciertos billetes, ¿verdad? En el año de 1999. There will be one state quarter for each of 50 states. Se supone que se va a emitir cada modelo de billete para los próximos 50 estados. You're collecting the state quarters and want to design a rectangular display with the same numbers of quarters in each row. Se supone que usted, dice aquí, está recolectando esos diseños, ¿verdad? De billetes y en el cual usted quiere hacer uno propio para mostrar ese diseño hermoso rectangular. Recuerde que un billete, no importa si hablamos de dólar, lempira, yen, euro, lo que sea, pues un billete tiene forma rectangular. O sea, prácticamente aquí está diciendo que usted quiere colectarlo para poderlo mostrar en partes iguales. La pregunta es, the question is, how many ways can you arrange the display? ¿De cuántas maneras usted puede arreglar, o sea, acomodar esa demostración, como que dice la presentación de qué forma se pueden acomodar? Muy bien. Para poder explicar este tipo de ejercicio, ¿qué tipo de aplicación nos da? Mire, cuando habla un problema de arreglos, acomodos, prácticamente lo que el ejercicio en simple y medianas palabras le está pidiendo a usted es que descomponga el número en sus factores primos y esa descomposición de factores primos nos va a decir cuántas maneras se puede arreglar una demostración, es decir, una distribución de cada elemento, ya sea billetes, ya sea de galletas, ya sea de chocolate, sea lo que sea, ¿verdad? En pocas palabras, la resolución del primer ejercicio lo que nos está pidiendo es que aquí vamos a distribuir esos billetes en los 50 estados, tenemos que sacar su factorización de factores primos. Look, we have to looking for the prime factors of the number 50. O sea, en pocas palabras, hay que buscar los factores primos de 50. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a simplificar. Recordemos que aquí vamos a aplicar las reglas de los factores primos de la divisibilidad, cuando el número se divide entre 2, cuando el número se divide entre 3, entre 5 o entre 7. Recordemos que el número 50 encaja con dos reglas. Se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 5. ¿Por qué? Un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Un número divide entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Bien, pero ¿cuál de las dos reglas aplicar? Siempre le vamos a dar prioridad
al número más cercano al momento de usted hacer un conteo. Es decir, que si usted en el momento de contar cualquier cosa, usted no va a empezar a contar desde el 5, usted empieza a contar del 1, el 2, 3, 4, o sea, como quien dice, en los números reales, el número 2 está antes que el número 5. Por lo tanto, aunque 50 se puede dividir entre 5, la prioridad va a ser la regla de la mitad, es decir, del 2, porque el 2 está antes que el número 5. Bien, por lo tanto, la mitad de 50 va a ser igual a 25. Y como puede ver, ya 25 no lo podemos dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque no termina ni en cero ni en cifra par. No se puede dividir entre 3 porque 2 más 5 es 7 y 7 no es un múltiplo de 3. Pero esta vez sí cumple el criterio de dividir entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 5. De manera tal que si yo divido 25 entre 5, esto me da 5 y este 5 obviamente tiene quinta y nos queda como resultado 1. O sea, como quien dice, la descomposición de factores primos sería 2 por 5 al cuadrado. Pero el problema nos está diciendo, obviamente, que al multiplicar 2 por 5 al cuadrado nos va a quedar 50. ¿De qué manera podemos arreglar? Es decir, agrupar de tal manera que la multiplicación siempre nos dé 50. Muy sencillo, podemos agruparlo de dos maneras. O la primera manera lo podemos agrupar multiplicando 10, porque 2 por 5 es 10. Esto es 2 por 5. Esta es una manera de poderlo agrupar. O la segunda manera en que se puede agrupar, porque recuerde que un rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces se puede agrupar también como si usted multiplicara el 2 por 5 por 5, usted sabe que son 25. Y a esto se refiere cuando le dice el problema de cuántas maneras se puede agrupar, se puede ordenar, se puede mostrar cualquier elemento. Es decir, descomponer los factores primos y qué combinaciones de multiplicación podemos obtener para el mismo resultado, para distribuirse el resultado. Así es lo que se refiere. Podemos distribuir los 10 billetes por 5 o el 2 por 25. Esas son las dos maneras en que nosotros podemos distribuir ese billete dentro de la casa de una moneda, ¿verdad? Y esa sería la resolución del primer ejercicio. Ahora veamos la resolución del segundo problema. La resolución del segundo problema dice así. A summer music camp has 88 participants. El campamento musical de verano se supone que tiene 88 participantes. The camp has 32 vocalists, 16 drummers, 24 guitarists, and 16 bassists. Bueno, se supone que el campamento tiene 32 vocalistas, 16 bateristas, 24 guitarristas y 16 bajistas. ¿Verdad? The question is, what is the greater number of identical bands that can be formed using all participants? La pregunta es, ¿cuál es el número más grande o el número máximo de bandas idénticas que podemos formar utilizando todos los participantes? And the second question is, how many vocalists will be in each band? ¿Cuántos vocalistas habrán cada banda? Bueno, aquí en este segundo problema es una aplicación entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pero la pregunta es, ¿pero cuál será en este? Muy sencillo, esto se trata de un máximo común divisor. Recordemos que en inglés máximo común divisor es greatest common factor y usted lo va a identificar porque al momento de aplicar estos ejercicios siempre va a mencionar el número más alto, greater number, o sea, esta palabrita, greater. Esa es la clave. Cuando le pida el número más alto, los números más altos de combinaciones, prácticamente le está diciendo, hey, aquí saquemos el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Eso es para la primera parte. Y en la segunda parte, cuando nos dice cuántos vocalistas estarán en cada banda, la segunda pregunta de acá es una calca del primer problema. Cuando le está pidiendo un número de reglas, solo le está pidiendo a usted la forma en que se va a distribuir esa multiplicación. ¿De cuántas maneras? Mire,
¿Cuántos vocalistas estará en cada banda? Es como una calca del ejercicio 1 en la parte B. Pero primero vamos a resolver la parte A, ¿no? Como decía, como decía, eh, como les decía, la primera parte es el mínimo común múltiplo. Recordemos que no es que va a volver a meter 88, sino que el 88 está distribuido entre 32 vocalistas, 16 bateristas, 24 guitarristas y 6 bajistas. Si usted suma 32 más 16, 24 y 16, son los 88 participantes. Pero eso no es lo que quiere el problema. Lo que quiere es el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque aquí está la clave. What is the greater number? Siempre que le menciona el número más grande está de banda siguiente, está refiriéndose al máximo común divisor. Ahora, y la pregunta es, bueno, entonces si se está pidiendo el máximo común divisor, ¿cuándo conocer? ¿Cuándo nos pediría el mínimo? Nos pediría el mínimo como múltiplo cuando el problema esté hablando de un total. No diga cuál es el número más grande o cuál será la máxima tal cosa. No, cuando diga cuál será el total de galletas vendidas, cuál será el total de aplazados en la clase de matemáticas porque no ponen atención a los videos, cuántos serán el total de boletos que se venderá en un solo día en un partido de fútbol, que toda vez que menciona un total, entonces en ese caso se refiere a un mínimo común múltiplo, ¿verdad? Pero cuando en un máximo común divisor será cuando pregunta cuál será el más grande, que es muy diferente, ¿ok? Bueno, entonces acá vamos a separar para el máximo común divisor, the greatest common factor. I know, you know, this G, greatest common factor, GCF, es como que prácticamente vamos a calcular el máximo común divisor de quién? De 32. Y tenemos acá el 32 del 16, del 16, del 24, del 24. Pues hombre, y podríamos volver a incluir en los 16 bajistas, pero realmente no hay sentido, ya que pues se repite el mismo, ¿no? Entonces con esos tres números, 32, 16, 24, sería más que suficiente, ¿no? Bueno, recordemos el número 32 termina en cifra par, así que este tiene mitad. Mitad de 32 son 16, 16 lógicamente tiene mitad, la mitad de 16 es 8. La mitad de 8 me da 4. La mitad de 4 me da 2. Y la mitad de 2 nos da 1. Perfecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso el número 2 se está repitiendo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta potencia. ¿Ok? Vamos con el número 16. De igual manera, el 16 lo dividimos entre 2, eso nos da 8. El 8 lo dividimos entre 2, nos da 4. 4 lo dividimos entre 2, nos da 2. Y el 2 dividido entre 2 nos da 1. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el 2 se repite 4 veces. ¿Ok? Y por último, en el 24, pues también se divide entre 2 por ser cifra par. La mitad de 24 es 12, la mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3, tercera de 3 nos da 1. Como quien dice que esos factores primos del número 24, pues prácticamente sería 2 a la tercera potencia por 3. ¿Por qué tercera potencia? Porque se repite 3 veces. Bien. Ahora bien, la pregunta de los $100, ¿cuál será el máximo común divisor o greatest common factor? Recuerde, recuerde que para determinar el máximo común divisor o greatest common factor, tenemos que cumplir dos requisitos. Primero, que los factores primos estén presentes en toda la operación. En este caso, en 30, factores de 32, 16 y 24. Ese es el requisito número uno. Y el número dos, que una vez que esté presente en todos lados, vamos a tomar el factor en que se repita la menor frecuencia, es decir, que se repite en menos veces.
Por ejemplo, mire, revisemos el 2. Aquí está el 2, ¿sí? 5 veces, aquí está el 2 4 veces, aquí está el 2 3 veces. ¿Qué significa? Que el número 2 forma parte del greatest common factor, ya que está presente en todos lados. Pero 2, ¿qué? 5 4 3, el menor es 2 a la 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Voy a descartar el número 3 porque el número 3 simplemente está presente en el número 24, así que está totalmente descartado. Por ende, la respuesta en este caso sería 2 a la 3. Recuerde que, vamos a ponerlo bien, 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces vamos a responder a la primera pregunta. ¿Cuál es el número máximo de bandas idénticas que podrían formar todos los participantes? Bueno, entonces la respuesta en el inciso A dice the maximum greater number of identical bands. Well, there is going to be, oh, vamos a ver, they can form, sorry. They can form 8 bands. O sea, ellos prácticamente solo van a poder formar 8 bandas. Punto. Se acabó. Ahora la segunda pregunta. Eh, ¿Cuántos vocalistas se pueden distribuir en cada banda en partes iguales? O sea, que prácticamente aquí nos está diciendo una pequeña distribución en 4, o sea, que quede prácticamente en 4 bandas. Si usted se fija en los vocalistas, son 32 vocalistas, ¿cierto? Aquí ya tenemos factorizados o descompuestos sus factores primos, ¿ok? Entonces tenemos 2 a la 5 potencia, o sea, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, ¿qué distribución adecuada podemos dar? Como son 8 bandas, quiere decir que nosotros tenemos que crear 8 combinaciones, porque vamos a tener 8 bandas, ¿cierto? Una combinación podría ser, fíjese bien, 2 por 2 es 4 y 3 veces 2 son 8, o sea que una combinación podría ser 4 por 8. Este podría ser una combinación 4 por 8. Otra combinación que podría darse puede ser 2 con 16. Esa es otra combinación. ¿Qué otra combinación podríamos colocar? Podemos colocar también 32 por 1. Se podría arreglar de esa manera como 32 por 1. ¿Qué más? Bueno, prácticamente solo sería eso dentro de las 8 bandas. ¿Por qué razón? Porque tenemos 4 por 8, 2 por 16, 32 por 1. ¿Qué más podríamos colocar? 8 por 2. Podríamos usar esto también. 8 por 2 por 2. O sea, formas de descomponerlo, como son 8 bandas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Podremos colocar también 2 por 2 por 8. Mire, podríamos distribuirlo de esta manera también. 2 por 2 por 8. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos colocar también como que si tuviésemos 2 por 2 por 2 eh, por 4 y así sucesivamente. O sea, de este 2 a la 5 podríamos distribuir varios. O sea, prácticamente son los arreglos o combinaciones que yo podría hacer en el vocalista para poder llegar a la banda. O sea, no necesariamente tiene que colocar los 8 bandas completas, pero sí usted puede distribuir cada una de esas combinaciones. ¿Ok? Y ese vendría siendo la respuesta del segundo ejercicio, prácticamente completo, ¿no? Ahora vamos con el ejercicio número 3. ¿Verdad? El ejercicio número 3 dice,
Crop rotation is a system in which farmers vary the crops they plant in their field each year. Se supone que la rotación de parcelas es un sistema en los cuales los granjeros pueden variar las parcelas en el cual ellos pueden sembrar o plantar en su campo o en su tierra cada año. Suppose a farmer grows alfalfa in certain field every 6 years. Suponga que hay un granjero que va a sembrar alfalfa en su parcela de tierra cada 6 años. In another field, a farmer grows alfalfa every 10 years. Por otro lado, en otro campo, ¿verdad? Ese mismo granjero, pues tiene otro terrenito, ¿verdad? Y en ese terrenito decide sembrar alfalfa para cada 10 años. This year, the farmer is growing alfalfa in both fields. O sea, como quien dice, póngale que en este año 2022, el granjero le dio la gana de sembrar alfalfa en los dos campos, ¿no? Bueno, the question is, in how many years will the farmer grow alfalfa in both fields again? Mire, ¿cuántos años deberán de pasar para que el granjero siembra alfalfa en los dos campos otra vez? O sea que en este caso estamos hablando de una cantidad, no está diciendo cuál será el número máximo de años o cuál será el número máximo de alfalfa. Está hablando de un total, o sea, dentro de cuántos años, es una suma completa. Y lo que les decía hace unos minutos, como aquí está prácticamente el problema hablando de una suma completa, en este caso es una aplicación del mínimo común múltiplo. Así que para hacer este problema de acá, número 3, prácticamente nos está pidiendo que encontremos el mínimo común múltiplo, o sea, least common denominator. Pero least common denominator, ¿de qué o de quién? Bueno, obviamente de los números 6 y 10, que son de los primeros 6 años y de los 10 años, ¿ok? Y lo podemos factorizar. Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. Tercera de 3 es 1, colocamos el 5. Y luego tenemos 5. Quinta de 5 es 1. Por lo tanto, el mínimo común sería la multiplicación de 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 por 5, 30. Por lo tanto, la pregunta es, in how many years will the farmer grow alfalfa in both fields again? In about, let's grow in about 30 years. Este sería prácticamente la respuesta del ejercicio número 3. Entonces, muchachos, solo para recapitular, ¿cuánto diferenciar cuando nos piden solamente los factores primos? Es decir, factorizarlo así. Cuando nos pide el máximo común divisor y cuando nos pide el mínimo común múltiplo. Bueno, la factorización de factores primos es cuando prácticamente nos está pidiendo un número de arreglos iguales, solo es un número de arreglos. Mire, dice acá, your collective state waters, and what is that, okay? How many ways you can arrange. Cuando le está pidiendo las diferentes maneras de arreglar una situación o de acomodar, ok, entonces solo está pidiendo la descomposición de factores primos. Punto. ¿Cuándo saber cuando nos pide un problema de aplicación de máximo común divisor o greatest common factor? Cuando le está pidiendo un máximo número de cualquier cosa, de un evento, de guitarras, cuál será el máximo número de boletos que se vendió un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, es una aplicación de un máximo común divisor. ¿Y cuándo sería un mínimo común múltiplo, o sea, least common factor? Bueno, cuando está hablando de un total, no está diciendo cuál será el mayor, no. ¿Cuánto? ¿De dentro de cuánto? No dice cuál será la venta más grande, sino cuánto se vendió en tal día. Entonces, eso viene siendo una aplicación directa del mínimo común múltiplo o the least common denominator. ¿Ok?
Bueno, muchachos, espero que este video les sirva a ustedes como un aclaratorio de cuándo usted poder calcular el mínimo como múltiplo, máximo como divisor y cuándo usted va a utilizar los factores primos de un número. Prime factors significa que usted va a factorizar, descomponer en sus factores. Si el video le sirvió, dele like, suscríbase, dele una campanita y ya sabe, ¿verdad? Para con la campanita para que usted reciba notificaciones de los videos nuevos. Bueno, en el próximo video, pues vamos a enseñar cómo sacar factor común o el mínimo común múltiplo cuando tenemos números con expresiones algebraicas. Algo que es bien sencillo. Dios los bendiga, los guarde, los cuide. Los estamos viendo en el próximo video. Buenas noches y bendiciones.